y yo diría de que, bueno, fueron sorprendidos los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional haberle dado tantas atribuciones. Yo creo que no era lo correcto, porque yo he sido y me gusta la parte de la democracia, de la participación, y que entre mayor número de personas participan, pues mejor todavía. Se diluye el poder, no se concentra, por el contrario, hay una competencia interna pero sana, siempre y cuando se sepa manejar esas situaciones. Mira, que haya más gente a título individual es posible, y no solo en el partido Arena. Y te voy a decir, cuando hablamos de los partidos políticos, hay algunos políticos que se indignan porque dicen gente deshonesta, gente que incurre en delitos, no solamente está en los partidos políticos, está en todos los sectores habidos y por haber en nuestra sociedad, pues, o sea, Claro. si empezamos a preguntar a dónde, bueno, si tú decís órgano judicial, hay un montón ahí bueno, no hablemos de montón, hablemos de algunos Claro, pero elementos. pero en el caso de Arena se hablaba o se ha hablado de pequeños círculos de poder que han estado en función de esas situaciones, entonces por eso la pregunta, y la misma vicepresidenta Ana Vilma de Escobar dice, hay más allá adentro. Bueno, mira, habría que de verdad informarse, pero lo que yo sí puedo decirte es que en vista de que Arena, y te lo mencionaba antes, este momento es de una gran oportunidad, porque inclusive mucha gente, de esta gente aprovechada, de esta gente que se consideraba con poder o no, van a salir fuera del partido, porque van a decir, oye, no tengo las ventajas de un partido en el poder. Inclusive tú sabes que muchas veces utilizan el nombre de directivos de nuestro partido para ir a lograr algún tipo de ganguerías. Y a mí me ha pasado que incluso hay gente que a veces me han dicho, mire, vinieron en nombre suyo a hacer esto. Nunca, gracias a Dios, a nivel de delitos, pero sí de abusos. Y yo he dicho, mire, cuando hablen en mi nombre, pida una carta o pida una llamada telefónica, porque cuando es algo que no es del todo muy claro ni correcto, por favor, a mí me conocen que a mí las cosas incorrectas no me gustan las cosas claras, transparentes, y bueno, siempre pensando en hacerle el bien a nuestra sociedad. Fíjate que yo siempre he pensado de que los elementos de Alianza Republicana Nacionalista, si hacemos un buen trabajo, eso redunda en un fortalecimiento de nuestro partido, pues, que es lo que se requiere como sociedad, de tener armas para defenderse de otras armas que no son tan positivas. Y te digo armas o instrumentos, porque es como que nosotros defendemos la libertad, la democracia, que es la mejor forma de existir, pues. Las dictaduras, el tipo comunismo, etcétera, bueno, que lleguen a perpetuarse en el poder líderes, entre comillas, diría yo, que se imponen por sécula seculorum a la fuerza, a través del miedo, a través de hacer fraudes, pues yo no lo comparto de ninguna manera. Entonces la sociedad salvadoreña tampoco está en favor de ese tipo de, bueno, de gobiernos o de líderes. Entonces Arena es un instrumento poderoso, no solamente para Arena como partidario, sino que para la sociedad en general, para que estemos vigilantes de que nosotros tenemos que hacer un trabajo en favor de la sociedad. Ahora, por lo mismo, ¿le parece adecuado la forma en la que las autoridades del COENA o Arena o la Comisión Política o los que estén ahora al mando del partido actuaron respecto a este caso de la llamada de Adolfo Torres, en el sentido de se pronuncian pero todavía no lo expulsan? Y por otro lado, el caso no es un caso pequeño, es decir, las relaciones de Silva, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de cosas muy grandes. El mismo fiscal general dice que esta grabación es una vendetta de los Perrones porque él actuó en contra de ellos. Entonces el mismo fiscal relaciona todo esto a ese nivel. ¿Podríamos, bajo ese riesgo del que usted ha dicho de llegar a gente de cualquier cosa, que el partido también tenga problemas con el narcotráfico? No. Es que mira, tenemos que hacer la diferencia clarísima. El partido es una cosa y el partido está compuesto, bueno, si decimos ahora de la gente que votó por Arena, 1.200.000 o más votos. Entonces, no, cuando tú hablas de un partido es una cosa. Cuando tú hablas de personas que se han incorporado al partido, esa es otra cosa. Entonces hay que hacer la diferencia categóricamente. No podemos mezclar una cosa con la otra. No podemos decir que si alguien de Arena comete un ilícito o un crimen o algo, que entonces es del partido. No, diferente fuera que el presidente del partido diera un lineamiento y que fuera de carácter, pero ni aún así, fíjate. Y además eso nunca se ha dado ni jamás se va a dar, por supuesto. Pero cuando tú hablas individualmente, no, yo rechazo, te digo, y no solamente llegar a lo que es un crimen o una falta grave de nuestras leyes, sino que simplemente el aprovechamiento y el, bueno. ¿Y por qué todavía no se expulsa?
Bueno, mira, hay un procedimiento. Cuando tú me preguntas, yo creo que en sí el Consejo Ejecutivo Nacional y la Comisión Política actuaron en forma inmediata y en una forma correcta y acertada, y lo han dicho categóricamente, porque la versión, esta versión es contundente, pues. No hay duda de que es una realidad. No es lo mismo que tú digas se leyó o se dijo. Tú escuchas realmente y escuchas la familiaridad con que se hablan, pues. Eso también yo creo que en una investigación se toma en cuenta. Es bien duro. En cuanto al proceso, los estatutos también, tenemos nuestros estatutos, se habla siempre de no se puede proceder en una forma atropellada a expulsar a alguien. Entonces yo creo que el COENA se está tomando los días necesarios para hacerlo. En mi carácter personal yo lo hubiera hecho de una forma más rápida, pero claro, una opinión no es la de un Consejo Ejecutivo donde hay 13 miembros, ¿verdad? Ahora, ¿qué deberíamos de esperar acá, doña Gloria, en el sentido de declaraciones como la suya? Se es contundente, hay que expulsarlo, pero también el presidente dice debió investigarse. El fiscal ya salió, pero ¿debería esto generar todavía esa investigación para saber si hay detrás de esto ilícitos penales o debería haber persecución sobre...? Mira, yo te voy a mencionar algo que a mí me ha dejado muy triste a través del tiempo, de varios hechos que todos los conocemos. Vaya, hubo un momento en que habían unos hombres que fueron encontrados en un túnel, incluso desnudos por el calor que tenían, que iba directo hacia una agencia bancaria. Dijeron que eso no era suficiente, dijo el juez de turno en aquella época, el que le correspondía ver el caso, de que eso no era suficiente como un indicativo de lo que iban a hacer. Mira, perdóname, hay cosas que son verdaderamente absurdas. Otra vez dijeron que habían capturado a alguien con no sé cuánto de dinero falso en el cuerpo, pero que como nunca lo habían visto realizar una operación, que eso tampoco era un delito, perdóname, mira, para mí francamente eso de dejarlo a la sana crítica a veces a un juez, habría que empezar por capacitar a los jueces también, ¿verdad? Vamos a avanzar sobre esto, doña Gloria, y no es primera vez que Arena está en una crisis, es decir, usted mencionó esa palabra, entendiendo después de que perdió las elecciones, pero usted misma formó parte de un grupo que se separó de Arena en un momento. ¿Qué es lo que hace pensar que ahora Arena puede recuperarse de esta situación tan difícil y complicada versus aquellos momentos que a usted le obligaron incluso a salir del partido y formar otro partido político? ¿Qué pasa en Arena realmente? Mira, son situaciones también diferentes. En aquel momento se trataba de un Consejo Ejecutivo Nacional donde aparecían única y estrictamente empresarios, y eso va en contra de cualquier partido político. Tú no puedes tener una sola clase representada dentro de un Consejo Ejecutivo Nacional, y esto pues te voy a decir que el tiempo y en muy corto plazo a mí me dio totalmente la razón, porque todos renunciaron en un corto tiempo. Y los resultados que tuvieron de las elecciones fueron muy malas también. Fue cuando se perdió incluso aquella facultad que tenía nuestro partido, que toda la vida la ha tenido, de parar los vetos presidenciales. Y se perdió hasta eso en esa época, y fue en la época del presidente Flores, ¿verdad? Y entonces la situación era completa. Por una parte, el pueblo salvadoreño con el tiempo va a reconocer todo el trabajo que hizo Alianza Republicana Nacionalista en 20 años. Porque a mí la gente en este momento, todas aquellas personas que me están escuchando, tienen que recordar los tiempos de los 80, una época verdaderamente caótica en nuestro país en todo sentido. Falta de trabajo, falta de divisas, controles de dinero, en fin, una reforma agraria desastrosa, la banca fue otro desastre, el comercio exterior lo mismo, en fin, solo desastres se vieron en los años 80.